Hola a todos, bienvenidos a la clase. Hoy veremos la difusión de los resultados de una investigación. En concreto vamos a ver cómo podríamos escribir un informe científico tras haber hecho un estudio o una investigación y haber analizado los resultados. Bien, el informe podría organizarse en torno a estos 4 puntos fundamentales. La introducción, que respondería un poco a cuál es el problema que hemos investigado, materiales y método. En este caso vamos a ver cómo hemos realizado nuestra investigación de cara a que pueda ser replicada, resultados, qué hallazgos hemos tenido y la discusión qué significa eso que hemos encontrado. Vamos poco a poco. El título, por ejemplo, del informe de investigación. Bueno, es lo más atractivo, entonces es lo primero que va a ver el lector. De alguna manera tiene que ser llamativo, ¿bien? Entonces va a capturar la atención del lector y va a motivar que lo lea o que no lo lea el informe, ¿de acuerdo? Si fuera publicado. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de describir qué hemos encontrado en nuestro estudio de la manera más sucinta y más, digamos, concreta posible, en un estilo neutro siempre, y lo más descriptivo posible, como digo, y revelando lo más significativo, lo más relevante del estudio. Debe ser breve, claro e inequívoco del contenido, es decir, que no haremos a modo de conclusión el título, ni trataremos de hacerlo atractivo informando de aspectos que no han sido encontrados en nuestro estudio, etc. Debemos evitar palabras inespecíficas, términos no comunes, abreviaturas o fórmulas, en la medida de lo posible, ¿de acuerdo? Porque no sabemos finalmente si el lector leerá o no el artículo o el informe, de tal manera que si veo una fórmula, pues podría no resultar llamativa o no resultar muy descriptiva de lo que, y evitar que al final lo lea, etc. O sea, debe ser claro y concreto. Bien, el resumen es la siguiente parte al título. El resumen es una parte, digamos, corta y muy descriptiva también, que va a contener los aspectos más fundamentales del estudio. Digamos que puede contener con títulos o no con títulos, todo seguido, los aspectos que va a tener el texto principal, es decir, va a hablar de los objetivos, vamos a hablar de materiales y método, de resultados y brevemente de conclusiones. Todo eso en un párrafo de 4 o 5 líneas, de tal manera que hablaremos de lo más relevante en este caso. Bien. No se deben incluir ni citas ni referencias bibliográficas en el resumen. Además, no se debe hacer referencia al lector al texto principal, es decir, que el resumen en sí mismo debe contener información suficiente para que el lector decida o no leer el resto del texto. Pero nunca haremos referencia al texto porque a lo mejor no consigue leerlo, entonces o no consigue el artículo y digamos que se quedará sin verlo, no podemos inducir eso. Bien, debe ser lo más cuantitativo posible, con datos concretos, el resumen. Bien, la introducción. Entramos en el texto principal, digamos en la parte principal del texto. La introducción responde a cuál ha sido nuestro problema y por qué valía la pena resolverlo. Lo que debemos hacer en este apartado es ofrecer al lector evidencias de la originalidad de nuestro estudio. Es decir, digamos que hay determinadas investigaciones y hay estos hallazgos, pero existen controversias o existe alguna laguna en algún tema en concreto, y de ahí que este estudio que se ofrece en este momento pues intente o trate de solventar o de clarificar esas lagunas que hay en la investigación, de ahí la originalidad. Y es importante dejarla clara, ¿bien? Y hay que darle importancia y relevancia precisamente a ese aspecto de la originalidad de los hallazgos del estudio. Bien, se va a ofrecer el marco contextual, es decir, qué se sabe sobre el tema, es decir, investigaciones previas que son similares a la que se está llevando a cabo y que de alguna manera siguen una línea contextual, una línea de investigación, es decir, qué sabemos sobre el tema, qué no sabemos sobre el tema, qué trascendencia va a tener investigar esto, a nivel económico, a nivel científico, a nivel de salud, etc.
De alguna manera tiene que resaltarse esa importancia del estudio. Ir siempre de lo más general a lo más particular, es decir, empezaremos hablando de investigaciones previas sobre este tema y concluiremos este apartado hablando de nuestros objetivos y nuestras hipótesis concretas. Bien, el método. En este apartado vamos a ofrecer al lector los detalles más concretos de cómo hemos llevado a cabo nuestra investigación de cara a que pueda ser replicada. Es decir, que vamos a, de alguna manera, describir detalle y paso a paso qué hemos hecho en nuestro estudio para finalmente obtener los resultados. De tal manera que si otro investigador lee nuestro artículo, nuestro informe, pueda llevar a cabo esa misma investigación para ver si obtiene los mismos resultados. De alguna manera tenemos que ser pues, muy concretos y, hablar con mucho detalle. Bien, podemos dividir este apartado de método y materiales en estos apartados. Por ejemplo, condiciones generales, es decir, describir el procedimiento, la muestra que se ha estudiado, etc. Qué tratamientos hemos seguido, cómo hemos medido las variables, qué diseño hemos empleado y qué tipo de análisis estadístico hemos llevado a cabo. Sin poner propiamente el análisis, pero describir el tipo de análisis que hemos hecho. El análisis aparecerá en este apartado, en los resultados. ¿Aquí qué ofrecemos? Pues la evidencia de los hallazgos que hemos obtenido, es decir, evidencia de los hallazgos originales. Debe ser totalmente objetivo este apartado y no debe contener aspectos ni subjetivos ni interpretativos. Para eso tenemos el apartado de discusión o de conclusiones. Es decir, que en este apartado de resultados solo describimos los resultados de los análisis que hayamos hecho. Bien, es decir, que no debemos mostrar datos que no estén relacionados con el objetivo. Imaginaos que nosotros hemos hecho en una investigación multitud de análisis para ver diferentes cosas. En nuestro informe solo añadiremos los resultados que sean, digamos que estén entrelazados con nuestro objetivo y nuestra hipótesis. Es decir, que si hay análisis adicionales que hemos hecho o resultados que hemos obtenido adicionales y no tienen que ver con nuestro objetivo o nuestra hipótesis de investigación, no los voy a añadir en el informe, ¿de acuerdo? Es decir, que no debemos sobrecargar ese apartado de resultados con análisis que no tienen de alguna manera relevancia de cara a ver si se cumple o no mi hipótesis. Solamente pondré aquellos resultados que confirman o desmienten mi hipótesis de investigación. Bien, hay que hablar tanto de lo que se encuentra como de lo que no se encuentra. Es decir, que si yo he encontrado que los resultados, que los análisis que he hecho me llevan a concluir que los resultados no confirman mi hipótesis, debo ponerlo. No debo omitir los resultados o los análisis que he hecho que no, digamos, pues que no van en línea con lo que yo especulaba inicialmente. Es decir, no debemos seleccionar aquello que más nos interese, sino lo que es objetivo, tanto lo que confirma como lo que desmiente. Digamos que el texto que incluimos en el apartado de resultados no debe repetir lo que contienen las tablas. Las tablas hablan por sí mismas y el texto puede interpretarlas, pero no debemos describir qué representa la tabla, ¿de acuerdo? El texto lo que hace es enfatiza, remarca o da relevancia a algo que muestra la tabla o la figura. Bien, las tablas y figuras que se incluyen en este apartado de resultados deben ser autocontenidas, es decir, que deben entenderse y leerse por sí mismas, con notas, pero digamos que no van a necesitar de un texto que las explique. Bien, en cuanto al apartado de discusión, dos aspectos centrales. Bueno, nos informa un poco de qué significan los resultados que hemos obtenido. En este caso, a diferencia del anterior, sí que permite un poco de interpretación, no solamente lo puramente objetivo y el dato puro, sino que en este caso sí que vamos a interpretar nuestros resultados. Cómo estos hallazgos se relacionan con hallazgos conocidos previamente, etc. Estos son los dos aspectos centrales. ¿Qué significan mis resultados y qué significan con respecto a resultados previos? Bien.
Debemos evitar reiterar los resultados, es decir, no volver a describir otra vez los resultados porque están en su apartado correspondiente, pero sí vamos a hacer una interpretación de ellos. Lo que vamos a hacer en concreto es colocarlos en un contexto más amplio, haciendo referencia a implicaciones que podrían tener nuestros resultados con respecto a estudios previos o hallazgos similares. Y sí que se permite en este apartado un componente un poco más subjetivo, sin especular demasiado, siempre todo basado en, digamos, en investigaciones, pero podemos interpretar. Bien, una buena discusión debería contener estos apartados. Bueno, y mostrar lo generalizable, es decir, que los resultados que he obtenido en mi investigación no se quedan aquí en este laboratorio, sino que yo los voy a extrapolar a un contexto más amplio, tiene una implicación mayor que el propio laboratorio y además se puede generalizar a otras poblaciones. Esa es la importancia que tiene el hacer este tipo, o sea, investigación, ¿de acuerdo? Y eso hay que reflejarlo en la discusión. Se deben identificar si los resultados están de acuerdo o no con otras evidencias de la literatura, es decir, si mi investigación cumple o sigue la línea de una teoría o por el contrario no. Como decía, las implicaciones teóricas y aplicaciones prácticas que va a tener los resultados que hemos obtenido. Finalmente, el apartado de referencias. Bueno, en este apartado lo fundamental es que aparezca un listado de todas las referencias bibliográficas que hemos ido citando en el texto y no aparecerá ninguna referencia en este apartado que no hayamos citado en el texto. Es decir, todo lo que aparece ahí ha sido previamente citado en el texto principal. Igualmente, todo lo que hayamos citado en el texto principal deberá aparecer reflejado en el apartado de referencias, aquí. Bien, las citas deben ser válidas, es decir, que debemos citar cosas que están publicadas en revistas científicas, para que se pueda de alguna manera buscar esa literatura. Si un investigador está leyendo las referencias de nuestro informe, debe poder encontrar esas citas. Y debemos evitar citar material que no esté disponible abiertamente. Bien, es todo. Muchas gracias.